Hola, ¿cómo están? Hoy estamos latinoamericanistas, digamos. Estamos con una persona de Centroamérica. Luis, presentate, por favor. Hola Sergio, un gusto. Luis Castañeda. Yo soy el gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Bien, contanos, ¿qué es la AGG, la Asociación de Gerentes de Guatemala? ¿Hace cuántos años que nació? ¿Qué servicios brindan? Claro. Bueno, la Asociación de Gerentes de Guatemala surgió en 1959 acá en el país. Somos una organización sin fines de lucro y somos una organización apolítica. Eh, Básicamente nace la asociación por una necesidad que existía en ese momento y lo interesante es que esa necesidad sigue existiendo hasta el día de hoy. Esa necesidad es capacitar a los mandos medios, a las posiciones de liderazgo, posiciones gerenciales, en habilidades que no necesariamente son técnicas. Las habilidades técnicas tú las puedes aprender en la universidad, tú puedes aprender sobre tu carrera específica, pero las habilidades gerenciales es algo que normalmente tú no lo puedes aprender en una universidad o en una academia técnica. Entonces, ¿cómo desarrollas esto? Pues lo haces uno con entrenamientos adicionales, lo puedes hacer con coaching de tus jefes y pues parte de eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos cuatro grandes áreas en las que nos enfocamos. Formación es un componente muy fuerte de lo que hacemos. Aparte de esto, tenemos networking. Nos interesa muchísimo estar conectando a los distintos gerentes, a las distintas posiciones de liderazgo. Diagnóstico y asesoría. Nosotros también apoyamos en este sentido. Y finalmente tenemos la parte de comunicación, que esto incluye varias áreas, pero digamos que lo más visible será nuestra revista Gerencia. Revista Gerencia es la revista de negocios más antigua de Centroamérica, ahora está en un formato digital desde el año 2020. Bien, la leo, recibo y los Qué bueno. sigo en redes sociales y es una revista de realmente buen contenido. Hablamos de asociación de gerentes, hablaste de gerentes y de mandos medios. Eso implica que los socios no son dueños de empresas o dueñas de Mira, empresas. hay una combinación. Básicamente nosotros consideramos que el ser un gerente es una posición, uno, aspiracional. Probablemente hoy las generaciones más jóvenes no les guste la palabra gerente o no es tan apetecible como antes era. Ahora quieren ser CEO o quieren ser un hombre un poquito más, no sé si fancy será Actualizado. la palabra, más actualizado, pero al final de cuentas nosotros visualizamos el concepto de ser gerente. ¿Qué es ese concepto? El concepto de ser gerente tiene que ver con personas líderes, personas que están preocupadas por su desarrollo profesional, por su desarrollo personal y también por el desarrollo de personas que tienen a su cargo. Entonces, el ser un gerente no necesariamente es que tú tengas una posición de gerente. Tenemos personas que se acercan y dicen, mira, podemos asociarnos, pero yo no soy gerente. Le digo, ¿cómo no vas a ser gerente? Sos dueño de tu empresa. O sea, Ok, es, bien. es realmente en la práctica, es un gerente, es un CEO, como lo quieras ver. También hay algunos conceptos que creo que puede ser interesante para lo que vamos a platicar, donde dicen es que tengo una empresita o tengo una empresa pequeñita o tengo un emprendimiento pequeño. O sea, automáticamente miras a muchas personas minimizando su propio esfuerzo, cuando al contrario deberían de maximizarlo y decir, yo tengo una empresa, yo soy un empresario. Cuánto factures hoy no tiene nada que ver con el tamaño de tu idea, del valor que tú estás generando. Sí, nosotros acá, o por lo menos en cuanto yo hago consultoría o capacitación, así sean emprendedores, siempre el comentario es, bueno, el espíritu emprendedor en el pecho, en el corazón, pero siempre pensando en negocios con la cabeza, ¿no? Realmente, así Claro, seas un emprendedor chiquitito que recién empieza, siempre mente de empresario, porque a la hora de negociar y a la hora de tomar posiciones tenés que tener realmente posición empresaria. correcto, correcto. Mira, yo creo que uno de los aspectos más importantes que tú vas a ver, por lo menos acá en Guatemala, Guatemala es un país sumamente emprendedor.
Independientemente de las cifras oficiales que te puedan hablar de desempleo, el desempleo es muy bajo porque, digamos, está el empleo formal, pero el empleo informal es altísimo. Las Como en personas toda acá, Latinoamérica. como en toda Latinoamérica, Sí. pero Guatemala tiene una de las tasas de emprendimiento más altas del mundo, eh, pero muchas veces se queda en eso. Entonces, ¿por qué sigues siendo emprendedor? ¿Por qué no te vuelves un empresario? Entonces, Ujú. ese creo que es un reto que tenemos acá y pues en muchísimas partes de Latinoamérica. ¿Cómo paso de tener una idea de negocio, algo que me ayuda ahorita a subsistir? ¿Cómo puedo escalar esto para que realmente sea un negocio y una oportunidad de largo plazo? Bien. ¿Y por qué crees, vamos directo a lo que es problemática pyme o MIPE, ¿no? Microempresa? ¿Por qué crees Ujú. que el emprendedor no toma esa conciencia de necesito crecer, puedo crecer, quizás complicaciones más, complicaciones menos en cuanto a problemática MIPE o pyme? Bueno, tengo que trabajar para crecer, ¿no? Porque si no, no voy a subsistir. Correcto. Mira, yo creo que hay algunos paradigmas. El que normalmente más aparece o cuando tú estás en dándole asesoría o apoyo a estas personas, tiene que ver con que no hay capital o Ok, no tienen plata. Ese digamos que es el paradigma inicial que te mencionan constantemente. Y cuando tú realmente te das cuenta de que eso no es un impedimento, si tú tienes bien estructurado un plan de negocio, si tú tienes una buena idea de negocio, si tienes orden en tus procesos, eventualmente vas a tener acceso a préstamos o alguna fuente de financiamiento. Yo creo que el problema más grande tiene que ver con el ser empírico. Tú vienes, tienes esta ilusión, tienes estas ganas de tener tu propio negocio, ya sea por necesidad o porque realmente así es que te visualizas. Pero yo creo que el que ellos se vean así como algo pequeño, como algo, eh, es que no tengo de otra. Realmente yo creo que ahí es donde hay que ir haciendo algunos cambios. Y creo que el otro tema, que ese sí es una habilidad muy importante, que bueno, no solo pequeñas empresas, sino que lo miras hasta en empresas muy grandes, son las habilidades financieras. Las personas generan buena cantidad de plata o hacen buenos negocios, pero dicen, ¿por qué no me queda plata? Porque al final de mes yo pagué todo y vendí qué mucha plata, temita, pero ¿por qué qué no me queda? temita. La Exacto. veo pasar los Sí, quetzales y no me quedan. exactamente. Y lo miras muy constantemente. Y cuando te pones a analizar, dices, esta habilidad financiera es algo mira, ha existido a través de muchos años. Te comento que nosotros recién el año pasado cumplimos 65 años y nos pusimos a investigar parte del material que tenemos archivado en nuestras oficinas. Y un curso que era súper exitoso en 1972 era Finanzas para no financieros. Este curso lo damos hoy y cada vez que lo vamos se llena. O sea, imagínate desde hace cuánto tienes esa necesidad y sigue siendo algo que en todo momento tú lo vas a sentir. Eh, ¿Dónde aprendes esto? Pues realmente lo aprendes en la práctica. En la universidad te enseñan o en el colegio o el tema de contable, pero desde la perspectiva de cómo hacer contabilidad, no te enseñan un programa o no te enseñan cómo administrar tu plata estratégicamente. Creo que esos son temas importantes, aunado también algunos temas de desconocimiento con las instituciones de impuestos. En cada país vas a tener tu institución de impuestos y muchos empresarios se meten al negocio, logran normalizar su empresa, pero no entienden cómo es que funciona el fisco y eso es una parte muy importante en cualquier país. En donde estés tienes que ponerle muchísima atención a eso porque digamos que si todo lo otro está funcionando bien, pero ese componente no lo has analizado, puede ser muy complejo. Sí, a eso sumémosle, eh, creo que, no sé si es costumbre, pero creo que es un tema cultural el de no fomentar porque no se fomenta, pero sí siempre en toda Latinoamérica, en todos los países, tenemos un punto en común que es la economía informal, ¿no? Claro.
con lo cual hace que la cosa sea más gravosa. Hablaste de la dificultad para acceder a fondos. ¿Cómo es la estructura financiera en Guatemala? ¿Bancos privados, bancos estatales, hay entidades de crédito, hay cooperativas de crédito? Mira, tradicionalmente Guatemala ha sido un mercado dominado por la banca más formal, por instituciones bancarias de muchísimo prestigio y que se han ido consolidando a través del tiempo. Hace de los años 90 para acá hubo un cambio donde había muchísimos bancos, ahora hay menos bancos que fueron adquiriendo unos a otros. Sí, sí. Tenemos algo muy parecido que ocurrió también en toda Latinoamérica. Tenemos inversión, por ejemplo, colombiana de varios, no sé si tenemos uno o dos bancos que son colombianos grandes acá en el país y también locales. Eh, y hace tal vez te diría unos 10 años empezó a aparecer cooperativas que parecieran o empiezan muy pequeñas, pero crecen de una forma súper acelerada y que sobre todo se dan no en la ciudad principal, que es la capital de acá de Guatemala, Ciudad de Guatemala, sino que lo empiezas a ver en lo que nosotros decimos el interior del país. Entonces, poco a poco eso empieza a hacer que el emprendimiento, el empresario, ya no salga de la ciudad, que nuestro país sufre una macrocefalia como muchas de los países también en Latinoamérica a nivel de economía, pero empiezas a ver algunos puntos donde estas cooperativas empiezan a generar desde afuera de la ciudad para adentro. Nosotros trabajamos con una cooperativa que está en un departamento acá en Guatemala que se llama Solola. Ellos empezaron ahí y ahora ya tienen agencias de su cooperativa acá en la ciudad. O sea, es un poco al revés el proceso, lo cual es Mira genial vos. para que se vaya descentralizando esto. Y esta es no es la más grande, pero es una de las más grandes. Tal vez está en el top 10 de las cooperativas en Guatemala. Tienen más de 100,000 socios con algún tipo de proceso. Es muy interesante ver cómo eso poco a poco empieza a ser más accesible. Y hay una sinergia bastante interesante también entre la banca formal y estas cooperativas. Bien. Digamos que mucho de las cooperativas, la gente va porque es algo más local, es algo que yo conozco a las personas que están ahí, y cuando miras una agencia de un banco muy grande, Te no asusta. necesariamente sí, la gente puede asustar. Entonces, ya estás viendo sinergias entre bancos muy grandes y estas cooperativas en el interior, lo cual me parece fantástico porque no estás compitiendo por productos diferentes, sino que estás uniéndote y potencializando más el proceso. Eh, Pensando un poco lo que comentás, suponiendo, prejuzgando, las tasas de las cooperativas son más accesibles que la de los bancos, la documentación que te pide una cooperativa, por ejemplo, acá en la Argentina, decimos que es, bueno, siempre nos falta un papel para nada, para presentar y ser sujeto bancario. Te piden mucho papelerío, te piden información de 3, 4, 5 años atrás, siempre falta algo como para que ser sujeto de crédito bancario. ¿En Guatemala pasa lo mismo con los bancos y no así con las cooperativas? Mira, creo que el problema más grande es que sí hay fuentes de financiamiento, hay iniciativas siempre del gobierno que está de turno, hay iniciativas de entidades externas fuera del país que vienen a apoyar, pero el componente más complejo es que tú tienes que estar eh, el documento o el papel más importante que tienes que tener tú es que tienes que tener una empresa establecida, una empresa formalmente establecida, aunque sea muy pequeña. Si no, difícilmente te van a poder dar plata. Hay algunos proyectos por ahí, pero es mínimo lo que se hace. Ok. A nivel de las tasas, sí, los bancos formales te van a pedir mucho más, no solo papeles, sino que también los componentes que tú le vas a dar al banco, eh, como por ejemplo, qué propiedad les vas a dar en garantía, eso es un poco más complejo. Las cooperativas es un poco más flexible en ese sentido, la cantidad de papeles que te piden, pero siempre vas a tener la necesidad de ser una empresa formal.
una empresa que tenés que estar de alguna forma bancarizada y el país, no tengo los últimos datos, pero hace poco todavía un 70% de la población no tenía una cuenta bancaria, por ejemplo. Mirá vos, 70% de la población. Eh, Sí. Cambiando un poco el ángulo del planteo, ¿en qué es fuerte Guatemala? ¿En qué industria? ¿En qué servicio? ¿El tema comercio? Después hablamos de importaciones y exportaciones, Brigo, pero ¿cuál es el fuerte de Guatemala hoy? Mira, lastimosamente el país depende muchísimo, muchísimo de remesas. Ajá, A través del tiempo, en Estados Unidos sobre todo tenemos más de casi 2 millones de personas viviendo en cualquier tipo de situación legal o ilegalmente, y ellos representan entre 25 y hasta podría ser más del Producto Interno Bruto. Digamos que ese es un componente bastante fuerte de la economía. Después vas a tener algunas industrias muy tradicionales agrícolas, como por ejemplo azúcar. Guatemala es el país, creo que número 10 a nivel mundial en exportación de azúcar, a pesar de que el territorio es más pequeño, tiene una industria muy bien preparada. Tenemos café, tenemos cardamomo, cardamomo se da mucho para Oriente Medio, eh, Perdón, banano, me sonrío todavía. porque no hay nada como un buen café con cardamomo. Si no lo Increíble, probaron, increíble. pruébenlo. Pónganle el contenido de la semilla del Lo- cardamomo al café y Los, queda espectacular. Totalmente. Los amigos turcos por lo general tienen un café que es con arena y también le ponen cardamomo. Es muy, muy, muy común y muy, muy delicioso también probarlo. Pero sí, y mira, el cardamomo realmente acá en Guatemala no es de consumo tradicional. Ajá. Normalmente tú no miras comidas, no miras que se use en el día a día. eh, Puede empezar a aparecer, pero no es algo común que tú vas a estar viendo. Normalmente se ha producido para exportar, como te decía, especialmente para países de Oriente Medio. Eso te diría que es un poco la economía de Guatemala, servicios, mucho relacionado también con remesas, eh, mucho, mucho comercio, restaurante, mucho de eso vas a encontrar. Eh, Ahorita con las nuevas medidas que están tomando de Estados Unidos, es una preocupación grande, no solo del gobierno, sino de la población, es cómo hacemos para generar empleo con estas personas que están viniendo, por un lado, y por otro lado, hay una población que está saliendo todos los años a buscar empleo. Guatemala todavía no ha llegado a su bono demográfico, está en un proceso donde la mayoría de la población es joven, entonces esto todavía tenemos que aprovecharlo, tendremos unos 20 años más o menos para que lleguemos a hacer ese cambio en el bono demográfico, pero no hay suficientes fuentes de empleo actual. Eso es algo en lo que nosotros colaboramos y muchas organizaciones, instituciones en el país también lo hacen. Estando cerca de México, estando cerca de Estados Unidos y con la problemática actual de la presidencia de Trump, estás hablando del tema de las remesas y la migración de Estados Unidos a Guatemala. Eh, ¿Depende mucho Guatemala, la industria guatemalteca, de importaciones de Estados Unidos o de México o de otros países? Mira, dependemos, la verdad es que somos bastante autosuficientes, te diría. Y esto lo puedes revisar cuando te pones a analizar, eh, por ejemplo, los años del 2008, 2007, que fue el problema aquel económico muy serio en Estados Unidos. Guatemala no decreció su economía, no Ujú. creció en ese año, pero se mantuvo. Entonces, de alguna forma, eh, a- aunque tú tienes un impacto a nivel mundial, todavía Guatemala puede sobrevivir por sí mismo, por llamarlo de alguna forma. Eh, yo en esa época, por ejemplo, viví en El Salvador, una economía dolarizada y una economía que también depende mucho de remesas, y tú podías sentir el efecto de lo que está pasando en Estados Unidos casi al día siguiente, casi el mismo día. Entonces, esa es una parte buena que tiene el país. La parte que no es tan buena es que nuestra economía crece siempre y para siempre 3% todos los años. Lo cual, qué bueno que crezca, pero tú necesitas según indicadores de instituciones a nivel mundial, deberíamos estar creciendo arriba de 5 o 6% anualmente para ayudar con problemas de pobreza en el país.
Las Un famosas par de tasas chinas que industrias, le decían en su momento. correcto, correcto. Y digamos que todavía no se ha encontrado esa fórmula que permita meter gente eh, al sistema laboral y acelerar este proceso. Hay algunos esfuerzos, por ejemplo, hay industrias que son fuertes también acá en el país, como es la de los BPOs, call center y otro tipo de servicios similares. Acá se puede desarrollar software eh, que estás vendiendo o demandando o lo demandan en otros países. Entonces, eso es un proyecto interesante donde eh, puedes ayudar a generar nuevos empleos, pero necesitas un entrenamiento mínimo básico. Si quieres, por ejemplo, el desarrollo de software, necesitas una persona que por lo menos haya pasado por 2, 3 años de universidad, donde sí es mucho más fácil y mucho de la gente que está regresando se va a trabajar a lo que se conoce aquí como call centers, es el tema del inglés. Eh, la gente sabe inglés y con eso es suficiente para que tengas un nivel de empleo de entry level en uno de estos BPOs. Y todavía tenemos algo de industria de manufactura a nivel de telas. Guatemala, su principal exportación sigue siendo la confección de telas o de cierta ropa que se hace acá y se manda normalmente a Estados Unidos. Bien. Hablamos de la problemática financiera, hablamos ahora de importaciones y si bien la problemática PYME en toda Latinoamérica, el 60, el 70% es transversal a todos los países, a todas las pymes, a todas las MIPES de Latinoamérica. Si tendrías que, a ver, como, ¿qué, cuál sobresale? ¿Qué problemática, las dos, tres más marcadas que tenés actualmente o que tienen actualmente en Guatemala? Yo creo que la falta de conocimiento de lo que es un negocio. Eh, eso es muy, muy importante porque las personas vienen, ponen su puesto de ventas, pero no se preocupan Norman plan de por, negocios, modelo de no arman un plan negocios. de negocio, no saben qué es un plan de negocio. Muchas Ok. veces las personas probablemente no saben ni siquiera leer y escribir. Entonces, eh, se han basado mucho en el modelo tradicional que existía desde una época prehispánica donde tú llegabas con lo que fuera que producías cerca de tu casa, lo ponías en una plaza, la gente llegaba, intercambiabas o vendías, y ese modelo ha persistido por mucho tiempo y no hay una forma fácil de romper ese ciclo donde le digas, está bien eso, pero preocúpate por cómo escalas eso, qué otras cosas puedes hacer, cómo puedes, por ejemplo, juntarte con el que aparentemente es tu competencia y entre los dos ponerse de acuerdo y hacer un negocio entre los dos, hacer algún tipo de Sí, sí, sociedad. asociarse, Es, claro. asociarse, eso cuesta muchísimo. O sea, yo lo veo constantemente donde no me quiero meter a problemas, no quiero estar con nadie más que mi negocio. Y eso te va a alcanzar hasta cierto nivel. Eh, a ver, ¿por qué crees que pasa eso? Acá en la Argentina, por lo menos, muchas veces uno escucha hablar, no, porque se van a enterar de lo que fabrico y entonces espionaje industrial de los 60, ¿te parece? Eso pasa, digo, más allá de los celos profesionales que puede haber entre los empresarios y los mismos profesionales. ¿Eso es por eso? Mira, yo creo que en parte sí, porque no le gusta a la gente compartir cuánto ganas. También hay un tema de seguridad donde si sobresales un poco a nivel económico puede ser algo peligroso porque te pueden llegar a extorsionar o alguna cosa peor. Entonces, hay un miedo ahí, pero yo creo que a veces ese miedo es un poco irracional y lo he visto hasta en empresas muy grandes. Eh, Hay personas que tienen empresas ya desarrolladas a un buen nivel, ya han escalado su negocio, ya son empresas que tienen invertida mucha plata en su maquinaria, en sus procesos, que prefieren quedarse donde están a dar un salto al siguiente nivel. ¿Por qué? Porque creen que si tú abres la empresa a cierto nivel, vas a dar tu propiedad intelectual, que al final de cuentas hoy difícilmente vas a tener un producto que sea tan único o una fórmula tan secreta
que solo tú la puedes tener. La verdad es de que hoy el valor a las organizaciones y a las empresas tiene que ver más, por ejemplo, con la marca que tú has desarrollado y Ujú. lo que eso significa para la gente y también tus procesos, cómo haces que tus procesos sean cada vez más eficientes. Eh, Tu propuesta de valor tiene que estar más enfocada en otros factores que únicamente en el producto. Eso yo creo que es algo que tienes que tener en cuenta y lo miras, como te digo, desde pequeñas empresas hasta empresas ya de otro nivel. Bien. Sobre todo porque da la sensación que a veces que la gente se olvida que existe Google o que la inteligencia artificial, la que sea, norteamericana, china, europea, te brinda un montón de información. Por lo tanto, el espionaje industrial, nada, ya entendemos que no existe más eso como para cerrar todas las puertas y que nadie nos mire o nos investigue, digamos, ¿no? Claro, y si te das cuenta, esta charla que estamos teniendo contigo es un buen ejemplo de eso. Antes te enfocabas solo en tu país y en algo más pequeño. Hoy es muy común que tú puedas platicar con personas de muchos países. Nosotros ahorita la semana entrante llevamos una delegación de Guatemala a ATD. ATD es Association for Talent Development, es la feria y congreso más importante a nivel de desarrollo de talento en Estados Unidos. Participan más de 10,000 profesionales y aquí convivimos con personas de todo el mundo, Ujú. literalmente de todo el mundo, y pues al final los latinos siempre nos paramos juntando, empiezas a conocer gente, empiezas a hacer una comunidad en toda Latinoamérica. Eso es muy interesante para todos estos efectos. Y como tú bien lo mencionas, el hecho de que la gente tenga mucho miedo que le van a robar su fórmula, no sé, o sea, si te das cuenta, hay empresas muy exitosas que no necesitan robarse la fórmula de Coca-Cola y hay otras bebidas de cola. En Sí, su caso, en claro. Latinoamérica hay casos muy exitosos. No sabe igual, por supuesto que no sabe igual, pero digamos que es un 70-80% similar y la diferencia es en tu modelo de negocio, en tu estrategia de comunicación, ya no tanto en el producto en sí. Tiene que ver a veces con la viabilidad que tienes de poder distribuirlo en distintos lugares, más que el hecho de una marca muy reconocida. Bien. Hablamos de la problemática, las importaciones. ¿Qué exporta Guatemala? ¿Qué se exporta desde Guatemala al mundo? Mira, como te decía, todavía tenemos algo de producción agrícola, que es café, cardamomo, azúcar, es muy fuerte. eh, y también el corte y confección, tenemos un negocio bastante fuerte Perdón, de ¿la esto. exportación es en bruto o con valor agregado? O sea, lo que es textil es ropa, lo que es agro, o sea, el azúcar es envasada o exportada a granel, el Mira, cardamomo lo mismo, o hay hay, cierto... hay, hay un poco de todo. O sea, a nivel de café, tú vas a tener café que por ejemplo, se exporta de cierta calidad y esta la utilizan como más o menos la base de los cafés de Starbucks. Ya Starbucks hace sus propias mezclas con otros cafés. Y también tienes cosas mucho más especializadas como cafés que han ganado premios a nivel internacional y hasta viene en grano para que tú lo puedas moler o viene ya molido para que tú lo puedas consumir. Entonces vas a tener un poco de esto. Y a nivel de telas, sí hay un proceso ahí de corte y confección donde tú puedes ver camisas, puedes ver jeans y algunos otros productos que salen desde acá. Y lo más reciente es lo que te mencionaba eh, de los BPOs, donde mucho es la atención a cuentas, sobre todo en Estados Unidos, en inglés, pero también poco a poco empieza a ser más diversificado, empiezas a tener servicios más especializados acá, como desarrollo de software, eh, algo un poquito más por esa línea, son productos que cada vez empiezas a ver más para exportación. Y ojo, esto es bien importante porque no estás compitiendo contra alguien en el país, estás compitiendo con alguien a nivel mundial que puede dar servicios similares. Sí, como para ir finalizando un poco esta charla, realmente agradezco el tiempo que nos brindás. Un gusto. Eh, Vendeme Guatemala. Tengo que ir a vivir a Guatemala, ¿por qué? Mira, Guatemala es un país que tiene
varias características que lo hacen único. En primer lugar, la gente en Guatemala, tú vas a tener un promedio, en cualquier lugar donde vayas vas a encontrar gente muy amable. eh, no importa el lugar donde vayas tú, te van a atender muy bien. Pareciera que la gente ha recibido entrenamientos de servicio al cliente y no, es algo que nos sale naturalmente a naturalmente. nosotros. Es un país sumamente estable. Nuestra moneda, el quetzal, se mantiene estable durante, no sé, tengo 20 años de tener más o menos el mismo tipo de cambio, si no es que más. La economía crece muy lentamente, pero crece. Y al final de cuentas, el espíritu guatemalteco es muy resiliente. No importa que pase una catástrofe, no importa algo que esté pasando, el gobierno que esté de turno, que no necesariamente sea algo que ayude mucho. El guatemalteco siempre sale adelante y no está pendiente de eso. En algunos casos creo que no es tan bueno, pero el ser resiliente es bastante interesante. Entonces puedes venir, puedes hacer negocios. Si traes un poquito de una idea diferente, es relativamente fácil venir a hacer negocios acá. Y pues el último dato que te dejo es que nuestro país es el país de la eterna primavera. Nuestra temperatura en el año es de 20 grados centígrados más o menos todo el año. Pues hay algunas variaciones, pero el clima es bastante estable. O sea, no tienen 40, 45, 50 grados como nosotros o No, como mira, Brasil. hay lugares, por supuesto, hay algunos lugares donde sí lo vas a ver, pero digamos que la mayoría del país se mantiene en una temperatura bastante accesible. Eh, no, yo creo que lo más que llegará es en algunas regiones del país a 40 grados, pero ya sabes dónde no es, por ejemplo, en la ciudad. En la ciudad no vas a ver esas temperaturas, sí lo vas a ver en ciertas áreas del país, pero como te digo, muy específico. Luis Castañeda, gerente general de la Asociación de Gerentes de Guatemala. Millón de gracias por esta charla, millón de gracias por tu tiempo y nada, seguimos en contacto. Seguramente, un gusto y en lo que podamos apoyar, aquí estamos a la orden. Igualmente, un abrazo grande a la distancia. Bye bye. Hasta luego.